Gracias a Dios pude estar con ustedes el día que comenzábamos los 10 días de oración o 10 días de poder. Y si todos lo recuerdan, ese día les dije, por alguna coincidencia maravillosa, no solo estoy hoy con ustedes, día 6, sino que voy a estar también el día 16 en el cierre de esos días de oración. Y realmente creo que vivimos en tiempos de oración. ¿Por qué creo que vivimos en tiempos de oración? Porque si hay algo que aviva la fe del cristiano es la oración. Si hay algo que necesitamos hacer tú y yo cada día es orar. Es que como bien el mismo día 6 yo les compartí a ustedes, la oración es para el alma lo que el agua es para los peces. El cristiano sin orar no subsiste. El cristiano para mantenerse firme, fuerte, poderoso en el Señor, tiene que vivir orando. Y hoy al concluir estos días de oración, les traigo una propuesta. ¿Y cuál es la propuesta? Que nosotros, la iglesia en Patterson, Nisai, no concluyamos hoy los 10 días de oración. No, pastor, no, claro que no. Sigamos orando. La misma palabra de Dios nos dice orad sin cesar. Siempre me ha encantado presentar este desafío de orar sin cesar como algo que es lo único que podemos hacer permanentemente. ¿Hay cosas buenas en este mundo? Muchísimas. ¿Algunos de ustedes me podrían decir algo bueno que hay que podamos hacer en este mundo? Comer, por ejemplo. A mí me encanta comer. En casa dicen que el de más apetito soy yo. Me encanta comer. Dice a uno de los hermanos acá, se nota. Ok, está bien. Ya están entrando en confianza con el pastor nuevo. Ahora, les pregunto a ustedes, si comemos sin cesar, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Moriríamos. Otra cosa buena que haya en nuestro mundo, cualquiera, alguna que en estos momentos tú recuerdes. Viajar. Si viajamos sin cesar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si viajamos sin cesar? Terminamos en la quiebra. ¿Sí o no? Quizás haya aquí algún hermano o hermana que pueda viajar sin cesar porque tenga buena economía, quizás, no sé. Pero quien viaja sin cesar, ¿qué ocurre con él? Aquí el hermano decía dormir. Quien duerme sin cesar, ¿qué ocurre con él? Sin embargo, si oramos sin cesar, vivimos en victoria. Si oramos sin cesar, nada ni nadie nos pueden desviar del buen camino que ha trazado para cada uno de nosotros Jesucristo. Si oramos sin cesar, somos cristianos victoriosos. Y a mí me encanta una historia que leí tiempo atrás, una historia bien especial, y quiero compartirla con ustedes antes de ya entrar en el texto bíblico. Cuando Winston Churchill se vio perdido porque Hitler venía a invadir Inglaterra, este gran hombre, este gran estadista dijo, lo único que nos queda es orar. Y se armaron en todo el país cadenas de oración. Hitler iba ya en camino, pero nunca llegó. No se sabe aún qué lo detuvo. Al parecer hubo una bruma o neblina muy extensa que lo cubrió, que lo detuvo y que él decidió no llegar. Por eso la reina de Inglaterra llegó a decir, le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. ¿Vale la pena orar? Vale la pena orar. Pero ahora veamos a través de las Sagradas Escrituras si sigue valiendo la pena orar. Porque como bien yo le decía al joven que me preguntó, pastor, ¿cuál es el título del mensaje? Le dije, tiempo de orar. ¿Y por qué tiempo de orar? Porque vivimos precisamente en un tiempo que quien no ora cae y quien ora se levanta para la eternidad. Vayamos a la palabra de Dios, allí en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en la palabra de Dios que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró con fervor para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. El verso 18 luego añade, otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto.
Ahora, de estos dos pasajes me impacta sobremanera el primero que leímos, el verso 17. ¿Qué dice en el verso 17? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Este verso bíblico no te impacta, no te impresiona, no te sorprende? Porque yo, que conozco mis pasiones, Dolfer, que conoce las suyas, y todo aquel que sabe quién es, ¡wow! ¿Elías era como yo? ¿Seguro, Señor? ¿No exageras, mi Padre amante, diciendo que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las mías? Yo creo firmemente que este texto nos está queriendo decir a todos que si Elías era un hombre semejante a pasiones como las tuyas y como las mías, cada uno de nosotros puede en el nombre de Dios llegar a ser tan poderoso como llegó a ser Elías. Porque si Elías era como yo, si Elías tenía las fragilidades, si Elías tenía las pasiones, si Elías tenía mis características, entonces Dios aquí me está inspirando a que yo ore más, a que yo me anime a buscarle más, porque Dios puede hacer de mí lo mismo que hizo de Elías. Y ahora ustedes pudieran preguntarse, pastor, ¿y qué Dios hizo de Elías? Hoy yo les invito a descubrir juntos 3 características maravillosas que llegó a desarrollar este Elías tan apasionado como tú, como yo. Este Elías que pudo tener defectos tan grandes como los tuyos, como los míos, pero que en el nombre de Dios llegó a adquirir cada características especiales que hoy a través de la oración podrían hacer de ti y de mí hombres y mujeres diferentes, hombres y mujeres preparados para toda buena obra, hombres y mujeres que alcancen cumbres inimaginables si perseveramos en nuestras pasiones, en lugar de perseverar buscando a Dios en oración. Primera virtud que desarrolló Elías, o que Dios logró sembrar en su corazón, gracias a la decisión de Elías de vivir buscando de Jehová Dios. Les invito a que busquemos en el primer libro de Reyes, capítulo 17. En los primeros versos ya nos da algunos detalles de esta cualidad tan especial que Elías logra desarrollar. Primer libro de Reyes, capítulo 17, los primeros versos. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? Entonces Elías Tisbita de Galat dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino Elías palabra del Señor que le dijo: vete de aquí al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al este del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él hizo conforme a la palabra del Señor. Se fue y se asentó junto al arroyo Querit, al este del Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado cierto tiempo, el arroyo se secó porque no había llovido sobre la tierra. Amados hermanos, pensemos por un momento. Entre tantas personas que había dedicada al culto idolátrico que existía en los tiempos del profeta Elías, aunque en aquel momento todavía Elías se consideraba solo en la misión, luego Dios le mostraría que había 7,000 cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal. ¿Quién era el hombre que representaba a Dios ante su pueblo? ¿Quién era el hombre que no desde el anonimato, como aquellos 7,000 cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, sino de manera presente, latente, cumpliendo la voluntad de Dios, obedeciendo al Todopoderoso? ¿Quién era el hombre que se había dispuesto a ser la bandera de Jehová para su pueblo? Elías. Y si tú eres el único que consideras que estás haciendo la obra firme, fuerte y hasta peligrosa de parte de Jehová Dios, y escuchas que Dios te está mandando a un lugar como a este al que Dios mandó a Elías, ¿qué tal tú te sentirías? Alguien apasionado como yo de pronto podría decir: Señor, pero ¿cómo es esto?
¿Tú me estás mandando a esconderme en un arroyo? ¿Tú me estás mandando de pronto hasta hacer cosas inimaginables para mí? Comer de lo que me traigan quienes. Eso no sería hasta ciertamente algo inmundo, mi Dios. ¿Cómo tú me estás mandando a ese lugar? Sin embargo, los desafíos de Dios para Elías siguieron. Vamos a leer luego qué dicen los versículos siguientes. Entonces vino palabra del Señor a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón, quédate allí. Yo he mandado allí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, vio una mujer juntando leña. La llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. ¿Qué hacía esta mujer a quien luego es enviado Elías? Juntar leña. ¿Han visto ustedes algunas veces, en alguna oportunidad, las manos de alguien que junta leña? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Yo recuerdo en el primer distrito donde yo trabajé como pastor, que después de pasar 5 veces un río subiendo la montaña, llegué a visitar a la hermana Raimunda. Y allí, cuando llegué a casa de la hermana Raimunda, yo me sentí un poquito como Elías, porque yo me encontré ese día a la hermana Raimunda recogiendo leña, y con esa leña ella hizo el fuego y preparó unos ricos plátanos hervidos que sirvieron de almuerzo para ella y para mí. Y cuando yo en la mesa ya nos sentamos a comer esos plátanos, que ese día los encontré riquísimos, después de 2 horas caminando, subiendo la montaña para llegar a visitar a mi hermana, cuando nos sentamos a la mesa y yo vi sus dedos, yo vi sus manos, ¡wow! Sin embargo, les confieso, hermanos, son los plátanos más ricos que yo me he comido en toda mi vida. Yo no sé si fue por lo cansado que yo estaba después de caminar tanto. Yo no sé si por el hambre que yo tenía cuando aquello todavía no estaba casado. Todavía cuando aquello en Eddy no me estaba alimentando tan rico como me ha alimentado en 25 años. Cuando aquello yo todavía estaba soltero. Ese día los plátanos de la hermana Raimunda para mí supieron a maná, supieron a cielo. Fueron los más espectaculares que yo he comido. Pero yo me sentí así cuando yo vi las manos de la hermana que me estaba dando de comer. ¡Wow! Ese día Elías es mandado a que una dama así le alimente. Yo estoy en mi mente calculando si cada uno de ustedes ya se percata cuál es la cualidad de la que vamos a hablar que logró desarrollar Elías. ¿Cuál? ¿Han pensado en alguna? Voy al capítulo 19 y leemos los versículos del 15 al 18 en este viaje descubriendo un poco de la vida de Elías. Capítulo 19, versos desde el 15 y hasta el 18. El Señor le dijo: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Cuando llegues, unge a Hazael por rey de Siria, unge a Jehú, hijo de Nimsi, por rey sobre Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de Abed-meola, lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Han logrado ustedes pensar cuál es la cualidad que hoy estamos mencionando de este gran varón que la pudo desarrollar luego de ser alguien con pasiones semejantes a las tuyas, a las mías, pero que ahora está aferrado a Dios y está cultivando una cualidad que Dios necesita en cada uno de sus hijos en todos los tiempos? Dios estaba poniendo esa virtud tan especial que es la humildad en el corazón de Elías. ¿Por qué la humildad? Porque cuando tú quizás te consideras que eres el único, Elías se consideraba que era el único. Elías un día le llega a decir a Dios: mira todo lo que ha pasado y solo yo quedo de tu parte y me buscan para quitarme la vida. Y es cuando Dios le muestra que hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y siguen leales como él. Pero cuando tú y yo nos consideramos los únicos, Dios intenta desarrollar en nosotros la humildad. Porque quien se considera el único, quien se considera imprescindible, quien se considera que Él es el non plus ultra, no hay más nadie después de Él, no puede alcanzar todo lo que podría lograr si es humilde, si se pone en las manos de Dios y si trabaja no con sus fuerzas, sino con las fuerzas del Todopoderoso. Amén. Por esto es que Elías es mandado, ¿a dónde? El único, ¿a dónde vas a ser mandado? A un desierto.
El único quien te va a alimentar, los cuervos. El único quien luego te va a tener, una recogedora de leña. Y el único, ahora, ¿qué tú vas a hacer? Lo que Dios te está mandando que tú hagas. Una de las cosas más difíciles para el ser humano, elegir a su sustituto. Sí, aquí no se le dice que él vaya y unja a Eliseo por profeta en su lugar. ¿Qué Dios le está diciendo a Elías? Y ahora te toca ungir a tu sustituto. ¿Saben ustedes que si hay algo que no admitimos seres humanos por lo general y sobre todo los que somos apasionados, es que haya un sustituto para nosotros? ¡Wow! Hermanos, recuerdo en una oportunidad, después de haber estado mucho tiempo en una iglesia bellísima, una iglesia que nos dio muchísimo cariño, una iglesia que nos trató de una manera bien especial, regreso tiempo después invitado a predicar en un evento. Y yo me sentí tan feliz ese día cuando yo regresaba a la iglesia de mis amores. Ya cuando aquello yo no estaba pastoreando, estaba trabajando como secretario ejecutivo en una conferencia. Me habían invitado a ir a esa iglesia para ese evento. Yo estaba muy feliz de estar ese día en esa iglesia. Y cada vez que yo veía a alguien llegar, yo me paraba y le daba un abrazo. Yo conocía muy bien a esos hermanos. Había sido pastor de ellos por 4 años. Y yo estaba muy feliz, hermanos. Pero de pronto me sentí muy triste. ¿Y por qué de pronto me sentí muy triste? Porque de pronto veo llegar al campeón. Sí, al hombre que en mi tiempo ahí en esa iglesia había sido mi mano derecha. Veo llegar a quien había sido mi primer anciano, mi Oscar Baeza. ¡Wow! Y yo corro y lo abrazo. Sin embargo, yo noté que ese gran campeón de Dios estaba ese día muy triste. ¿Y por qué noté que estaba muy triste? Porque en la expresión de su rostro, porque en todo, porque aún en el abrazo que nos dimos, yo sentí que él no era el mismo. Yo dije, ¿qué le pasará? Pero yo tenía tanta confianza con ese mi líder, ese mi gran hombre, ese mi campeón, que recuerdo que le miré directamente a sus ojos y le dije, hermano, ¿qué te pasa? Y dice, no me digas nada, estoy destruido. Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Qué sucedió? Y me dice, mira para allá. Y yo miré para aquel lugar. Y donde él me señaló, mira para allá, había un muchacho como este joven bueno de ustedes acá, como Aarón Aragonés. Y me dice, mira hacia allá. Y yo miré y vi a ese joven. Y recuerdo que aquel líder mío me dijo, tú sabes lo que es destruir mi trabajo de tantos años. Este año no me nombraron primer anciano, lo nombraron a él. ¡Wow! Recuerdo que le dije, hermano, ¿pero qué está pasando? Dale gloria y gracias a Dios que hay un joven dispuesto a ocupar tu lugar. Hoy día que algunos de nuestros jóvenes se nos van. Oye, apoya a ese joven para que llegue a ser como tú y aún más que tú. Y él me miró extrañado. Ese día yo entendí algo que cada uno de nosotros tiene en su interior. No nos gusta que hayan, ¿qué? Sustitutos. Y mucho menos que Dios nos diga, ve y elígelo tú. ¡Wow! Pero Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros esa virtud, esa cualidad indispensable llamada humildad. Y Dios fue desarrollando en Elías un hombre sujeto a pasiones como las tuyas, como las mías, para que Elías llegara a ser un hombre humilde. Pero si creen que ya se dijo todo, no. Después de esto hay algo más que yo en mis pasiones digo, y yo lo podría haber hecho, Elías lo hizo. ¿Por qué? Porque ya Dios estaba desarrollando tanto la virtud de la humildad que Él lo hizo. Pero Dios, cuando nos dice que Elías era sujeto a pasiones como las tuyas y como las mías, nos está queriendo decir que tú y yo también podemos lograr las cumbres que alcanzó Elías. ¿Quieren más en base a la humildad de Elías? Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios le acaba de decir a Elías algo que Elías lo hizo, por cierto. Hey, Elías, ve y te vas a encontrar con Eliseo. Por cierto, es más joven que tú. Tú lo vas a ungir porque él es el que va a ser profeta en tu lugar. ¡Wow, Señor! ¿Que alguien podrá sustituirme a mí, el único? Señor, ¿que alguien va a ocupar mi lugar?
Pero Elías fue obedientemente y lo hizo. Ahora, noten cómo Dios le hace un pedido aún mayor que aquel Elías. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías se cayó desde una ventana de su casa en Samaria y envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías Tisbita: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel que vosotros vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Por tanto, así dice el Señor: del lecho en el que subiste no descenderás, de cierto morirás. Y Elías se fue. Amados míos, cuando a veces tú y yo nos conocemos un poquito a nosotros mismos, si ya Dios nos mandó a buscar a nuestro sustituto, ¿por qué ahora no le da al sustituto esta tarea tan difícil que Dios se la vuelve a dar a quién? A Elías. ¿Ustedes hubiesen ido? Yo digo que con la confianza que tenían Dios y Elías, que hablaban así cara a cara, yo le hubiera dicho al Señor: Señor, si ya me hiciste ungir a Eliseo por mi sustituto, mándalo a él, porque yo, Señor, no me metas más en candela. Señor, decirle a un rey que se va a morir es prácticamente pedir la muerte para mí mismo. Señor, esto no. Ya tú nombraste a alguien en mi lugar. Por favor, Señor, que la haga ahora la obra. Yo la hice hasta hoy. Yo hasta lo ungí en tu nombre, Señor. Ponlo a él, Señor. Pero Elías ya había dejado de ser tan apasionado como yo. Elías ya no era como yo. Aunque la Biblia dice que Elías en un tiempo fue como tú y como yo. ¿Saben ahora como quién era Elías? Elías era como su Señor. Y por eso Elías no dijo no. Por eso Elías dijo sí. Cuenta conmigo, Señor. Hay que ir donde Ocosías. Hay que decirle a Ocosías esta desagradable noticia que va a morir. Hay que exponerse. Señor, cuenta conmigo. Yo me expondré. En fin de cuentas, hasta aquí tú me has guiado, tú me has guardado, tú me has protegido y yo sé que lo seguirás haciendo. Amados hermanos, hagamos un pare para reflexionar. ¿Estamos dispuestos tú y yo a exponernos si Dios nos lo pide? ¿Estamos dispuestos tú y yo a ir donde Dios nos mande? Aunque a veces nuestro orgullo nos diga: ir a ese lugar, ir al desierto, comer de manos de esa persona, recibir comida de cuervos, hacer eso, yo, el único. Dejemos de pensar que somos únicos. Lamentablemente a veces hasta como pueblo de Dios nos consideramos tan únicos que privamos a los que nos rodean de escuchar las buenas nuevas porque tú y yo seamos capaces de compartirlas con ellos. No, tú y yo no somos únicos. Tú y yo somos los hijos de un Dios que sí es único. Y si tú y yo queremos hacer la obra de ese gran Dios, debemos ser más humildes, humildes como Elías. ¿Cómo podemos lograrlo? Si oramos como Elías. Una segunda cualidad que me encanta ver en Elías es una cualidad que también se necesita mucho para este tiempo. ¿Y cómo se logra? Si oramos más. Vamos al primer libro de Reyes nuevamente, capítulo 17, versículos desde el 17 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versos desde el 17 en adelante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después de esto, el hijo de la dueña de la casa se enfermó. La enfermedad fue tan grave que quedó sin aliento. Ella dijo a Elías: ¿qué tienes contra mí, varón de Dios? ¿Has venido a recordarme mis pecados y a hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él tomó de su regazo al muchacho, lo llevó a la cámara donde él estaba, lo puso sobre su cama. ¿Y qué hizo? Lo que tú y yo tenemos que hacer en todo tiempo, no solo cuando hay muchachos enfermos, no solo cuando hay coronavirus, no solo cuando hay una situación tan tensa como la que hoy nos ha tocado vivir. Dios nos dice orar sin cesar. ¿Qué hizo Elías? Se puso a orar. Y Elías clamó a Dios diciendo: Señor, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido matando a su hijo? Se puso sobre el niño
3 veces y clamó: Señor, Dios mío, te ruego que vuelva la vida a este niño. Y les pregunto a ustedes, un paréntesis, no lean el 22 todavía. Y les pregunto a ustedes, cuando Elías le dice a Dios: Señor, Dios mío, te ruego que vuelva la vida a este niño, ¿tuvo la respuesta? No. Lo hizo por segunda vez: Señor, Dios mío, te ruego que vuelva la vida a este niño. ¿Tuvo la respuesta? No. Pero cuando lo hizo por tercera vez, dice: el Señor oyó la voz de Elías, volvió la vida al niño y revivió. Tomó luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa, lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. ¿Qué cualidad, qué virtud estaba aquí desarrollando Dios en Elías? Piénsalo solamente. Vamos al capítulo 18, el que sigue a continuación. Leamos los versículos desde el 41 hasta el 46. Allí tendremos otros detalles. Versículos 41 al 46 de este capítulo 18 dicen así: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una gran lluvia suena. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra, con su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo: no veo nada. Elías vuelve al criado: que suba, que mire. Segunda vez, ¿vio algo? Tercera vez, ¿vio algo? Cuarta vez, ¿vio algo? Señor, la otra vez con el muchacho fue a la tercera. Yo pensaba, Señor, que la tercera era la vencida, pero ya son 4, Señor. ¿No le habrías dicho tú así a Dios? Yo, que me conozco con mis pasiones, creo que le hubiera reclamado al Señor: Señor, ya van 5 y nada. Pero luego que el siervo fue la 7ª vez, ¿qué sucedió? Dice el verso 44: a la 7ª vez el criado dijo: ve una pequeña nube como la palma de una mano que sube del mar. Elías le mandó: ve y di a Acab: unce y desciende para que la lluvia no te ataje. En eso el cielo se oscureció con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y Acab subió y se fue a Jezreel. La mano del Señor se puso sobre Elías, quien se ciñó y fue corriendo delante de Acab hasta Jezreel. ¿Qué cualidad Dios también desarrolló en Elías, que hoy Dios quiere que se desarrolle en ti, en mí, en nosotros? ¿Qué cualidad? ¿Cuál? ¿Cuál? Algunos dicen paciencia, otros podrían decir constancia. Quizás la palabra de Dios nos la definiría como perseverancia. Sí, perseverancia. ¿Por qué perseverancia? Oró la primera vez por el muchacho. ¿El muchacho se levantó? Oró la segunda vez por el muchacho. ¿El muchacho se levantó? ¿Y por qué a veces tú y yo oramos solo una vez y ya nos desesperamos y ya la tomamos con Dios y ya decimos: no voy a orar más? El miércoles día 6, cuando comenzamos estos 10 días de poder, yo les recordaba a los hermanos no la oración de Elías, sino la de Jesús. Comenzamos con Jesús, hoy concluimos con la de Elías. Y entre las 3 oraciones básicas de Jesús que les mencioné ese día, en Lucas 6:12, Lucas 9:29 y Lucas 22:44, me encanta recordar la del capítulo 22 de Lucas, verso 44, donde dice: y en tanto mayor era su agonía, ¿qué hizo Jesús? Dejó de orar. ¿En tanto mayor era la agonía, dejó de orar? No. Cuando mayor era su agonía, dice la Escritura, oraba más intensamente. Elías estaba pareciendo entonces a Jesús. Oró una vez y el chico no se levantó. Oró 2 veces. ¿Y qué hizo? Oró 3. Luego con la nube, 3, 4, 5, 6, 7. Hermanos, y si en la 7ª no llega a aparecer la nube, ¿ustedes no creen que Elías hubiera ido por una 8ª? Hoy Dios nos dice: más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Vivimos tiempos de perseverar. Vivimos tiempos de ser más constantes.
Por eso les decía, aunque hoy es el 10º día, aunque hoy deben terminar los 10 días de oración, los 10 días de poder, hoy yo les propongo, sigamos siendo hombres y mujeres de oración, porque este es tiempo de orar. Amén. Pero solo Elías pudo desarrollar la humildad y la perseverancia. Yo les dije que les iba a invitar a descubrir 3 virtudes. Vayamos por la tercera. La tercera es una virtud que se necesita mucho para este tiempo, una cualidad indispensable para esta hora, para el tiempo final de la historia de este mundo. Vamos al capítulo 18 y leamos los versículos del 17 al 19. Capítulo 18, dicen los versículos del 17 al 19. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Elías le respondió: yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Envía ahora y junta a todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y ahí de pronto entramos en la escena en la cual Elías se enfrenta a ¿quiénes, hermanos? ¿A quiénes se enfrenta? A 850 líderes del diablo. ¿A cuántos? 450 de Baal y 400 de Acera. ¿Cuánto dan en total? 850 profetas del diablo. Pero si a estos 850 tú le sumas a Jezabel, que era como la madre del diablo, ¿a cuánta gente se estaba enfrentando Elías? Leamos los versículos del 21 hasta el 24 de ese mismo capítulo 18. Y Elías se acercó al pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor. Recuerden, el único. Pero de Baal hay 450 profetas. Danos 2 bueyes, elijan ellos uno, córtenlo en pedazos, pónganlo en la leña sin poner fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña sin ningún fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Y todo el pueblo respondió, ¿cómo? Bien dicho. Amados hermanos, qué virtud, qué cualidad desarrolló Dios en Elías. Podrían decirme muchas y estarían bien. El hermano ahorita dijo confianza. Esto muestra que Elías estaba mostrando tremenda confianza en Dios, ¿sí o no? Otros de ustedes pudieran decirme otra virtud, otra cualidad tremendas, pero para mí la que aquí más destaca es valentía. ¿Serías capaz de enfrentarte a 850 siervos de Satanás tú solo? Pero Dios estaba desarrollando la valentía a tal grado que aún si vamos al pasaje que leímos ahorita, cuando Elías acepta el desafío de ir delante de un rey y decirle: te vas a morir, hiciste lo incorrecto. No había Dios para que fueras a consultar al diablo. Te vas a morir, ni siquiera vas a descender a tu lecho. Eso nos muestra que la valentía de Dios estaba ejerciendo un lugar importante en la vida de Elías. La valentía de Elías fue tan grande que Elías luego llegó a ser inspirador aún para Jesús. Cuando tú y yo buscamos Mateo 17 y vemos lo que aconteció en el monte de la transfiguración, cuando nuestro Jesús estaba a punto de dar su vida en la cruz del Calvario, ¿quiénes fueron enviados para inspirar, para fortalecer a nuestro Jesús? Allí estuvo Elías. ¿Y por qué ahí estuvo Elías? Porque en aquellos momentos el Elías, que había sido un hombre lleno de pasiones, como las tuyas, como las mías, ya no era el mismo Elías. Ya era un Elías lleno de humildad. Ya era un Elías lleno de perseverancia, de constancia. Ya era un Elías lleno de valentía. Ya era un Elías que se parecía muchísimo a su Creador. Por eso, aunque este Elías no hizo las cosas que yo hubiera hecho,
Aunque Elías, cuando Dios le dice, ve y unge a tu sucesor, no le dijo lo que yo le hubiera dicho. Aunque Elías, cuando Dios le da el difícil desafío de presentarse ante Ocosías, no le dijo como yo, Señor, manda al que ya yo nombré en mi lugar como tú me mandaste. Elías había recibido un pulido tan especial en su carácter, en su vida por el Todopoderoso, que Dios decidió, lo llevo conmigo. ¿Y en qué lo llevó? Dios lo llevó sin ver la muerte a su reino. Dios lo llevó en carros de fuego. Dios le dio un futuro mejor, el que tú y yo ansiamos tener con nuestro Dios cuando vuelva Jesucristo por toda la eternidad. Entonces, amados míos, hoy vamos a cerrar los 10 días de oración. Hoy vamos a cerrar los días de vivir dependiendo de Dios, cuando vivimos en un mundo lleno de mal, lleno de desesperanza, lleno de muerte, lleno de pecado, lleno de angustia, lleno de zozobra. No, este es tiempo de orar. Sigamos orando. Oremos sin cesar. Y más cuando todavía consideramos que seguimos llenos de pasiones semejantes a las pasiones iniciales que hubo en Elías. Si seguimos orando, si seguimos clamando, si seguimos buscando al Todopoderoso, llegaremos a ser no como el Elías apasionado, sino como el Elías humilde, como el Elías constante, como el Elías valiente, como el Elías cielo, como el Elías que vino a fortalecer al mismo Jesús. Yo les pregunto en esta hora, ¿cuántos quieren que esa metamorfosis que ocurrió en Elías, de hombre apasionado como tú y como yo, llegó a ser un hombre tan espiritual conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos quieren que esa metamorfosis ocurra en nuestras vidas también? ¿Cuántos quieren seguir clamando, seguir buscando al Todopoderoso? ¿Cuántos quieren unirse al grupo de fieles que va a orar sin cesar hasta que Cristo venga, hasta que nos dé la dicha de llevarnos a su reino, hasta que estemos con Él por toda la eternidad? Dios bendiga a su pueblo en Patterson. Dios bendiga a su iglesia en Patterson, Isaí. Dios bendiga tu vida, tu familia y la vida y las familias de aquellos que por tú y yo ser un poquito más parecidos a Elías, verán un testimonio tan grande en nosotros que de estar afuera querrán estar dentro. De estar lejos de la salvación y de la esperanza que hay en Cristo Jesús, llegarán a albergarle en sus corazones, se unirán a nuestro pueblo y contigo y conmigo seguirán este peregrinaje hasta que estemos juntos en la patria celestial. Iglesia de Cristo, ¿quieres levantarte hoy, abandonar tus pasiones y llegar a ser una iglesia humilde, perseverante, valiente y triunfante? Ponte en pie, iglesia de Cristo, porque tu Señor, tu Rey, Cristo, viene pronto por ti y por mí. Amante Padre, en esta hora, aceptamos el desafío que hoy nos das en tu palabra, porque hemos visto una vida transformada. Si Elías era sujeto a pasiones como las que todavía tenemos, y llegó a ser como fue, hoy cada uno de nosotros quiere ser como Elías, quiere ser como Jesús. Hoy cada uno de nosotros quiere que tú siembres en nosotros virtudes como las que tuvieron ellos. Hoy cada uno de nosotros quiere aferrarse a la oración para que tú obres, para que tú nos transformes y para que al ser nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre, podamos ser aquellos que ganaremos a esta ciudad de Patterson para tu reino. Señor, que este bello propósito que hoy nos hacemos los que aquí estamos, sea también el propósito que se están haciendo los hermanos que nos están viendo en sus hogares, aquellos que nos están viendo en las redes y todos aquellos a los que llegue este mensaje. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén.